Bienvenidos a esta guía completa sobre Oyama. Hoy aprenderemos paso a paso a instalar y configurar Oyama en un servidor Ubuntu, usando VMware Workstation como plataforma de virtualización. Al terminar este tutorial, tendrás un motor de inteligencia artificial ejecutándose en tu propia red local, accesible desde cualquier dispositivo, sin depender de Internet, sin costos de suscripción, y con total control sobre tus datos. Todo funcionando con tu propio hardware. Comencemos. Oyama es una plataforma de código abierto que permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño, directamente en tu propio hardware. Modelos como Llama, Mistral o Gemma pueden correr en tu servidor local sin necesidad de conexión a Internet. La gran ventaja frente a servicios en la nube es que todo funciona de manera local. Tus conversaciones nunca salen de tu red, no hay filtraciones de información sensible y no pagas por uso. La latencia es mínima, de apenas milisegundos, porque la inferencia ocurre en tu propio procesador. Puedes ejecutar múltiples modelos simultáneamente, cambiar entre ellos con comandos simples, y personalizar su comportamiento. Es la solución ideal para desarrolladores y empresas que quieren control total sobre su IA. Además, Oyama cuenta con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores que contribuyen constantemente con nuevos modelos y mejoras. La instalación es sencilla y los requisitos de hardware son razonables, lo que la hace accesible para cualquier persona con un servidor básico. Antes de empezar, revisemos los requisitos necesarios para este proyecto. Necesitamos al menos 16 GB de RAM en el equipo anfitrión, aunque 32 es lo recomendable para poder ejecutar modelos grandes como Llama sin problemas de rendimiento. El software de virtualización será VMware Workstation en su versión 17 o superior, que ofrece excelente soporte para Ubuntu y redes en modo puente. También necesitamos la imagen ISO de Ubuntu Server 22.04. que podemos descargar gratis desde el sitio oficial de Ubuntu. Opcionalmente, una tarjeta gráfica NVIDIA con al menos 8 GB de RAM puede acelerar los modelos entre 5 y 10 veces usando la tecnología CUDA. Asegúrate de tener al menos 50 GB de espacio libre en el disco, porque los modelos ocupan entre 4 y 8 GB cada uno. También es recomendable tener una conexión a Internet estable para las descargas y verificar que la virtualización esté habilitada en la BIOS del equipo. Ahora creamos la máquina virtual en VMware Workstation. Abrimos el programa y seleccionamos Crear nueva máquina virtual. Elegimos configuración personalizada para tener control total sobre los recursos que asignaremos en los siguientes pasos. En el asistente seleccionamos la ISO de Ubuntu Server que descargamos previamente, y VMware detectará automáticamente que es un sistema Linux basado en Debian. Asignamos al menos 4 núcleos de procesador y 8 GB de RAM, aunque si tu equipo lo permite, 6 núcleos y 16 GB darán un rendimiento notablemente mejor durante la ejecución de los modelos de IA. El disco virtual lo configuramos de 50 GB como un solo archivo, lo que mejora el rendimiento de lectura y escritura comparado con archivos divididos en múltiples partes. En el asistente podemos habilitar la virtualización asistida por hardware si nuestro procesador la soporta, lo que mejora significativamente el rendimiento de la máquina virtual. También podemos configurar la memoria de vídeo en un valor adecuado para la consola del sistema. Al llegar a la configuración de red, debemos seleccionar el modo Bridge para que la máquina virtual obtenga su propia dirección IP en nuestra red local, como si fuera un equipo físico más. Sin esta configuración, no podremos acceder a Oyama desde otros dispositivos. También podemos configurar el controlador SCSI y el tipo de disco para optimizar el rendimiento según el tipo de almacenamiento disponible en el equipo anfitrión. Finalmente revisamos el resumen de configuración y completamos la creación. La máquina virtual ya está lista para arrancar por primera vez. Antes de iniciar, podemos verificar que los recursos asignados sean correctos en las propiedades de la máquina virtual y ajustar detalles adicionales como la memoria o el orden de arranque si es necesario. Una vez confirmado, encendemos la máquina virtual por primera vez. Iniciamos la máquina virtual y comienza el proceso de instalación de Ubuntu Server. El instalador es en modo texto, muy limpio y fácil de navegar con las teclas de flecha y la tecla Enter del teclado para movernos entre las opciones. Elegimos el idioma inglés para evitar problemas de compatibilidad con comandos y rutas del sistema. Configuramos el teclado en español latinoamericano o de España según nuestra preferencia personal. En la pantalla de configuración de red,
El servidor DHCP de nuestro router asignará automáticamente una dirección IP a la máquina virtual. Es muy importante anotar esta dirección IP porque la necesitaremos más adelante para conectarnos por SSH desde nuestra computadora principal. Configuramos el proxy en blanco si no usamos uno corporativo. Seleccionamos el mirror de Ubuntu más cercano geográficamente para que las descargas sean más rápidas durante las actualizaciones. En la configuración de disco elegimos usar el disco completo comparticionado guiado usando GPT, que es el estándar moderno y soporta discos de más de 2 TB de capacidad. Podemos elegir entre el particionado con o sin LVM, donde LVM nos da flexibilidad para redimensionar particiones en el futuro si necesitamos más espacio. Para los modelos. Creamos un usuario administrador con un nombre y una contraseña segura que debemos recordar bien. Es fundamental marcar la casilla de OpenSSH Server para poder administrar el servidor de forma remota, desde nuestra computadora principal usando un cliente SSH. No instalamos paquetes adicionales por ahora, podemos hacerlo después con apps según las necesidades del proyecto. La instalación tomará entre 10 y 20 minutos dependiendo de la velocidad del disco y la conexión a Internet. Durante este tiempo el instalador muestra una barra de progreso y mensajes informativos sobre el proceso de copia de archivos y configuración del sistema. Una vez finalizada la copia, el sistema se reiniciará automáticamente. Al reiniciar, retiramos la ISO del lector virtual para que no intente arrancar desde ella nuevamente y confirmamos que el sistema arranque desde el disco correctamente. Luego iniciamos sesión con el usuario que creamos y verificamos que todo funciona correctamente, incluyendo la conectividad de red con el comando ping hacia el router y hacia un servidor externo para verificar que todo está operativo. Una vez que Ubuntu Server se ha instalado y reiniciado, iniciamos sesión con el usuario y contraseña que creamos durante la instalación. Lo primero que haremos es configurar una dirección IP estática para que el servidor siempre tenga la misma dirección en la red, lo cual es esencial para poder acceder a Oyama de forma predecible. Para identificar nuestra interfaz de red usamos el comando IPA. Veremos una interfaz como ENS33 o ET0 con una dirección IP asignada por DHCP. Es importante identificar el nombre exacto de la interfaz, porque lo usaremos en la configuración. Ahora editamos el archivo de configuración de Netplan, que se encuentra en la ruta etc. Netplan. El archivo suele llamarse --cloudinit.yaml, aunque el nombre exacto puede variar según la versión de Ubuntu. Allí definimos la dirección IP estática que queremos, la puerta de enlace que es la IP de nuestro router, y los servidores DNS como el de Google. Es muy importante respetar la indentación con espacios porque Netplan es sensible al formato y cualquier error impedirá que la configuración se aplique correctamente. Guardamos los cambios y aplicamos la configuración con sudo netplan apply. Para verificar que la IP estática funciona correctamente, ejecutamos IPA nuevamente y confirmamos la nueva dirección. Siempre es buena práctica mantener el sistema actualizado antes de instalar software nuevo, especialmente en un servidor que estará expuesto a la red. Ejecutamos sudo apt update para actualizar la lista de paquetes disponibles desde los repositorios de Ubuntu. Este comando no instala nada, solo actualiza el índice de paquetes consultando los repositorios remotos. Luego ejecutamos sudo apt upgrade para instalar las versiones más recientes de todos los paquetes instalados en el sistema. Durante la actualización, el sistema nos mostrará cuántos paquetes se actualizarán y nos pedirá confirmación antes de proceder. Este proceso garantiza la seguridad, estabilidad y compatibilidad del sistema con el software que instalaremos después. También es recomendable instalar herramientas esenciales como curl, wget y git con sudo apt install. Estas herramientas son necesarias para descargar e instalar Oyama y otros componentes. Una vez completadas las actualizaciones, el sistema queda listo para el siguiente paso. Con el sistema actualizado, procedemos a instalar Oyama. El proceso es notablemente sencillo y solo requiere ejecutar un único comando en la terminal. Usamos curl para descargar el script de instalación oficial desde el sitio web de Oyama y lo canalizamos hacia ESAs para ejecutarlo directamente. Es importante revisar el script antes de ejecutarlo si tenemos dudas sobre su contenido,
Aunque el sitio oficial es confiable y la comunidad lo revisa constantemente para garantizar su seguridad. El script descarga automáticamente la versión más reciente de Oyama. Crea un usuario del sistema dedicado para ejecutar el servicio. Instala los binarios en las rutas apropiadas dentro del sistema y configura un servicio de systemd correctamente. Esto significa que Oyama se iniciará automáticamente cada vez que encendamos el servidor, sin necesidad de intervención manual por nuestra parte. Una vez que el script termina su ejecución, debemos verificar que el servicio esté funcionando correctamente con systemd status Oyama. En la salida debemos ver un mensaje en verde que dice Active Running, lo que indica que el servicio está operativo y funcionando sin errores en el sistema. También podemos verificar el puerto de escucha con el comando ss y confirmar que Oyama está escuchando en el puerto 1134 como corresponde. Si todo está en orden, podemos hacer una prueba rápida con curl al puerto de la API para confirmar que responde correctamente a las peticiones HTTP. Otra forma de verificar es revisar los logs del servicio con Journal para ver los mensajes de inicio y asegurarnos de que no hay errores en el arranque del servicio. Si todo está correcto, Oyama ya está listo para recibir peticiones de modelos de lenguaje. Podemos verificar la versión instalada con Oyama Version y confirmar que la API responde correctamente antes de continuar con la descarga de modelos. Ahora llega el momento de descargar los modelos de inteligencia artificial que vamos a utilizar en nuestro servidor. Con el comando Oyama pool seguido del nombre del modelo, podemos instalar cualquiera de los modelos disponibles en el catálogo oficial de Oyama, que incluye decenas de modelos populares para diferentes propósitos y aplicaciones. Llama 3.2 es uno de los más populares y ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y calidad, para tareas generales de conversación y generación de texto creativo y análisis de información de todo tipo. Mistral es otro modelo muy utilizado, conocido por ser rápido y eficiente en el uso de recursos del sistema, lo que lo hace ideal para servidores con hardware más modesto o limitado en memoria RAM disponible. Gemma 2, desarrollado por Google, destaca especialmente en razonamiento avanzado y tareas técnicas complejas como análisis de datos y resolución de problemas matemáticos y de lógica computacional. También tenemos CodeYama si necesitamos un modelo especializado en generación y análisis de código fuente en múltiples lenguajes de programación como Python o JavaScript. Cada modelo se descarga una sola vez y queda almacenado permanentemente en el disco en el directorio de Oyama, listo para usar cuando lo necesitemos sin tener que descargarlo de nuevo cada vez que queramos usarlo. Podemos ver todos los modelos instalados en cualquier momento con Oyama List, que muestra el nombre, tamaño y fecha de descarga de cada modelo en una tabla ordenada. Podemos eliminar modelos que ya no necesitemos con Oyama RM para liberar espacio en el disco. Al descargar un modelo, podemos ver el progreso de la descarga y el tamaño exacto de cada archivo. Los modelos más pequeños como Mistral de 7.000 millones de parámetros ocupan alrededor de 4 GB, mientras que modelos más grandes pueden ocupar más espacio. Probamos Oyama directamente en el servidor usando el comando Oyama run seguido del nombre del modelo que descargamos. Por ejemplo, Oyama run Llama 3.2. Esto abre una interfaz de chat interactiva en la terminal donde podemos conversar directamente con el modelo de lenguaje. Podemos hacerle preguntas sobre cualquier tema, pedirle que genere texto creativo, que explique conceptos técnicos avanzados, o que escriba código en diferentes lenguajes de programación. La respuesta aparece en tiempo real, mostrando la velocidad a la que el modelo genera tokens de texto. En un servidor con una CPU moderna, las respuestas llegan en cuestión de segundos, demostrando la ventaja de tener la IA funcionando localmente sin depender de Internet. Para salir del chat interactivo usamos la combinación de teclas control de podemos probar diferentes modelos, para comparar su rendimiento. Por defecto, Oyama solo escucha peticiones en la dirección de loopback, es decir, únicamente acepta conexiones que vienen del mismo servidor local donde está instalado el servicio. Para que otros dispositivos en nuestra red puedan utilizar Oyama desde sus navegadores o aplicaciones, necesitamos modificar esta configuración por defecto del servicio de systemd.
Editamos el servicio con el comando systemtledit oyama, que abre un editor donde podemos añadir configuraciones personalizadas al servicio sin modificar los archivos originales del paquete instalado en el sistema. En la sección Service del archivo que se abre, agregamos la variable de entorno oyama-host con el valor 0.0.0.0, 1134. Esto le indica a Oyama que acepte conexiones entrantes desde cualquier interfaz de red disponible en el servidor, no solo desde la interfaz local de loopback. Es importante entender que esta configuración expone Oyama a toda la red local, por lo que debemos asegurarnos de que el firewall esté activo para proteger el servicio. Guardamos los cambios y salimos del editor presionando Control X, luego y Enter. Luego recargamos la configuración del demonio systemd con systemtldemon reload y reiniciamos el servicio con systemtldrestart Oyama para que los cambios tengan efecto inmediato. Para verificar que el cambio se aplicó correctamente, usamos el comando ss para listar los puertos en escucha activos en el sistema y confirmamos que Oyama ahora aparece escuchando en 0.0.0.0, lo que indica que está disponible en todas las interfaces de red del servidor y listo para recibir conexiones desde cualquier equipo de la red. También podemos probar la conexión localmente con Cura al puerto 1134 para confirmar que la API responde antes de probar desde otros dispositivos. La seguridad es un aspecto crítico en cualquier servidor conectado a la red. Vamos a configurar el firewall UFW, que significa un complicated firewall, para permitir únicamente el tráfico necesario y bloquear todo lo demás de forma predeterminada. Primero abrimos el puerto 1134 con sudo UFW allow, para que los clientes puedan conectarse a Oyama desde otros dispositivos en la red. Luego abrimos el puerto 22 para mantener la conectividad SSH, esencial para la administración remota del servidor. También podemos abrir el puerto 3000 si tenemos previsto instalar OpenWebUI más adelante. Después activamos el firewall con sudo UFW enable, y el sistema nos pedirá confirmación antes de continuar. Al verificar el estado con UFW status, veremos una lista de las reglas activas con los puertos permitidos y el estado general del firewall. Todo el tráfico entrante que no coincida con estas reglas quedará bloqueado. Ahora realizamos la prueba definitiva conectándonos a Oyama desde otro equipo en la red local para verificar que todo el despliegue funciona correctamente. Desde una computadora Windows, abrimos PowerShell o el símbolo del sistema para ejecutar los comandos necesarios. Usamos curl para hacer una petición post a la API de Oyama, usando la dirección IP estática del servidor y el puerto 1134 donde está escuchando el servicio. La API de Oyama sigue el formato REST estándar, así que enviamos un objeto JSON en el cuerpo de la petición con el modelo que queremos utilizar y el mensaje de prueba que queremos enviar al modelo de inteligencia artificial para que lo procese. El comando curl incluye la dirección completa con el protocolo HTTP, la IP del servidor, el puerto y la ruta de la API, además del contenido JSON entre comillas. La API procesa la solicitud en el servidor y responde con otro objeto JSON que contiene la respuesta generada por el modelo, incluyendo el texto completo de la respuesta y metadatos como el tiempo de procesamiento y la cantidad de tokens generados durante la inferencia del modelo. También podemos revisar los registros del servidor con journal.tl para confirmar que la solicitud fue recibida correctamente en el servidor y que el modelo respondió sin errores. Veremos en los logs la dirección IP del cliente que hizo la petición, el modelo solicitado y el tiempo de respuesta del modelo. Si todo funciona correctamente, la conexión es exitosa y la inteligencia artificial responde desde el servidor Ubuntu a través de la red local a cualquier dispositivo que lo solicite, demostrando que nuestro despliegue está completo y funcional. Una vez verificada la conexión, podemos integrar Oyama en nuestras aplicaciones usando las peticiones HTTP desde cualquier lenguaje de programación que soporte el formato REST. Podemos usar JQ para formatear la respuesta JSON y ver la estructura completa de los datos que devuelve la API, incluyendo el campo response con el texto generado por el modelo. Para una experiencia más visual y amigable que la terminal de comandos, podemos instalar OpenWebUI, una interfaz web moderna similar a ChatGPT que funciona directamente en el navegador web de cualquier dispositivo conectado a la red local. OpenWebUI se conecta directamente a nuestro Oyama local y proporciona una experiencia de usuario mucho
más completa e intuitiva para el uso diario con la inteligencia artificial, incluyendo historial de conversaciones para cada usuario que se conecte al sistema. Usamos Dake para la instalación porque OpenWebUI se distribuye como imagen de contenedor lista para ejecutar sin configuración compleja de dependencias adicionales. Primero instalamos Dake en el servidor Ubuntu con sudo apt install Dake.io. Habilitamos el servicio con System Cleanable Dake para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema, y lo iniciamos con System Clean Start Dake para que comience a funcionar. Luego ejecutamos el contenedor con Dake-run, mapeando el puerto 3000 del contenedor al puerto 3000 del servidor y configurando las variables de entorno necesarias para la conexión con Oyama. El contenedor detecta automáticamente Oyama en el mismo equipo y se conecta sin configuración adicional, lo que simplifica el proceso de puesta en marcha. Una vez que el contenedor está en ejecución, abrimos un navegador en cualquier dispositivo de la red y accedemos a la dirección http:// la IP del servidor, 2.3000. La interfaz nos permite seleccionar modelos, iniciar conversaciones y ajustar la configuración del chat de forma sencilla. OpenWebUI también permite gestionar múltiples modelos y conversaciones de forma organizada y visual. Esto facilita el trabajo con diferentes asistentes de inteligencia artificial desde un solo lugar sin necesidad de abrir varias ventanas de terminal. Hagamos un repaso de todo lo que hemos logrado en esta guía paso a paso. Creamos una máquina virtual en VMware con Ubuntu Server completamente funcional y actualizado. Configuramos una dirección IP estática para tener acceso permanente y predecible desde la red local. Instalamos Oyama como servicio del sistema, configurado para iniciarse automáticamente con el servidor. Descargamos modelos de inteligencia artificial como Llama, Mistral y Gemma, cada uno con sus fortalezas particulares. Expusimos Oyama en la red local modificando la configuración del servicio para aceptar conexiones externas. Configuramos el firewall UFW para proteger el servidor de accesos no autorizados. Probamos la conexión desde otra computadora con resultados exitosos. Finalmente instalamos OpenWebUI como interfaz gráfica opcional. Ahora tienes un servidor de inteligencia artificial completo funcionando en tu propia red local. Gracias por seguir esta guía hasta el final. Ahora tienes tu propio servidor de inteligencia artificial local, sin depender de la nube, sin límites de uso, sin costos recurrentes y con privacidad total de tus datos y conversaciones. Puedes integrar Oyama en tus aplicaciones mediante su API REST, usarlo desde cualquier dispositivo de tu red, o simplemente experimentar con diferentes modelos. Si este tutorial te fue útil, compártelo con otros entusiastas de la tecnología. Hasta la próxima.